Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a este nuevo conversatorio del ciclo Medios, Democracia, Periodismo de Calidad y Cobertura Periodística con motivo de los 5 años del Observatorio Universitario de Medios que lleva a cabo la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la carrera de periodismo. Y bueno, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos en esta oportunidad un panel internacional súper interesante. Estamos con Iván Schuliaker, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Nos acompaña también Laureano Checa desde Santiago de Chile y Luis Manuel Botelo desde Washington. Tres personas que nos van a poder dar una mirada diversa, plural, de los retos para la mejora de la cobertura periodística y el rol que nos toca jugar desde la academia, desde la sociedad civil, como ciudadanos, ciudadanas que miramos, observamos y evaluamos el rol que vienen desempeñando los medios de comunicación. Agradeciéndoles nuevamente su presencia, no me queda sino dar inicio a este conversatorio, en primer lugar con la participación de Iván Schuliaker, quien es politólogo, es docente e investigador de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, y es doctor por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad Sorbonne Nouvelle. Bienvenido, Iván, muchísimas gracias por tu presencia y estamos ansiosos de escucharte. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Un placer, un gusto estar acá con ustedes y antes que nada agradecerles mucho la invitación de poder formar parte de este panel, de poder charlar, conversar con ustedes y felicitaciones por el aniversario del observatorio y bueno, a seguir adelante con eso. Bueno, primero que nada quería, además de agradecer, primero plantear cuáles son los desafíos que tiene hoy el periodismo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para hacer periodismo en la actualidad? Y en ese sentido, para hacer periodismo de calidad, me gustaría primero plantear cierto diagnóstico general y luego plantear cierto diagnóstico general sobre lo que está pasando, sobre fenómenos contemporáneos que son, en cierto sentido, internacionales en países democráticos. Y después plantear algunas cuestiones de características y diferencias dentro del periodismo latinoamericano, ¿no? O sea, quisiera plantear esas dos cuestiones. Bueno, para arrancar, plantear una cuestión, ¿no? Que a veces no queda del todo clara, y yo coincido con un sociólogo francés que se llama Cyril Lemieux, que él plantea que el periodismo no es una profesión liberal, ¿no? O sea, a diferencia de lo que se piensa muchas veces, el periodismo no es una profesión liberal, sino que es una profesión que está a mitad de camino entre el trabajo artesanal y el trabajo de una fábrica, ¿no? Y entonces ya ahí hay un primer desafío, ¿no? Porque ¿cómo se hace para que ese trabajo gane en autonomía y se parezca cada vez más a un trabajo artesanal y cada vez menos al trabajo de una fábrica, ¿no? Sobre todo no tanto porque esté mal trabajar en una fábrica, digo, los periodistas deben asegurar cierto flujo informativo y eso siempre es parte del trabajo periodístico en las redacciones, tal y como lo hemos conocido dentro de grandes organizaciones, sino sobre todo para pensar cómo hacer para que el trabajo periodístico lo definan los periodistas, ¿no? Los y las periodistas y no otro tipo de actores. Y entonces me parece que, en principio, plantear que hay algo que se juega en la autonomía de los periodistas y en el vínculo entre fábrica y artesanías, digamos, que tiene que ver con las tradiciones que se dan en cada país, con las normas formales e informales de hacer periodismo en cada país, y también con la posibilidad o no de que haya articulaciones colectivas de los periodistas que defiendan sus condiciones profesionales, que defiendan qué debe hacer un periodista y qué no debe hacer un periodista, ¿no? Que trace ciertas lógicas respecto de qué tiene que ver con el periodismo y qué no. Una segunda cuestión que me gustaría también señalar es que, como señala Rasmus Klein Nielsen, un autor que a mí me gusta mucho para pensar los medios y los cambios en los medios de comunicación, no soy para nada original en esto, el politólogo Rasmus Klein Nielsen plantea que en el siglo XX tuvimos una característica que se terminó, ¿no? Y una particularidad,
que es que los medios combinaron poder de influencia con poder comercial. Y que ahora estamos en un momento en el que el poder de influencia sigue intacto, el valor social y político de las noticias sigue intacto, pero el poder comercial de los medios de comunicación ya no está intacto, el poder de los medios tradicionales tal y como los conocimos. Y justamente en este momento en el que los medios parecen menos negocio que antes, los medios tradicionales, lo que conocimos como medios tradicionales, pero también los medios informativos en general, digamos, también los medios web, aparecen cada vez más magnates que compran medios en distintos países del mundo. Y si los medios tradicionales ya no importan, como dicen algunos, o cada vez importan menos, ¿por qué los dueños de fortunas dedican gran parte de su fortuna, gran parte, una partecita, digamos, no gran parte, se dedican en gran parte a comprar medios de comunicación? Bueno, porque seguramente hay algo que sigue importando con los medios de comunicación, y seguramente es ese poder de influencia, ¿no? En América Latina tenemos tres características, ¿no?, de los medios de comunicación. Primero, una característica de mucha concentración de la propiedad, que es, o sea, que en algunos países es más, en otros es menos, pero una característica de América Latina es esa. No tenemos tradición de medios públicos y tampoco tenemos mucha tradición de regulaciones sobre los medios de comunicación, a la europea, digamos, por decir de alguna forma. Y al mismo tiempo, hay algo que ha pasado, que es que muchos de esos medios, en nuestros sistemas se desarrollaron como medios privados, como sistemas privados comerciales, pero esa característica de que hayan sido medios privados comerciales, como por ejemplo en Estados Unidos o en los países anglosajones, no implicó, sin embargo, que hayan vencido en la libre competencia, ¿no? En general, gran parte de los recursos que han conseguido varios de los medios privados más importantes de nuestros países han sido conseguidos en un origen por políticas discrecionales de los estados, por también ciertos accesos beneficiosos a esos recursos estatales. Y entonces, ahí digo, para marcar una cosa también, ¿no? En democracia, las presiones sobre los periodistas pueden venir de dos sectores, ¿no? De los actores políticos, de los actores gubernamentales o de actores políticos institucionales en distintas formas, y también muchas veces pueden venir de los propios propietarios de los medios de comunicación, ¿no? En general está bastante bien indagado en la literatura o demostrado, digamos, en la literatura que en los últimos años, no quiere decir que no haya habido intervención o intención de intervenir sobre el trabajo periodístico de parte de distintos actores políticos e institucionales, pero en los últimos años, más que nada, la mayoría de los casos han tenido que ver con la intervención de los propietarios sobre el trabajo de los periodistas que trabajan en los medios que les pertenecen, ¿no? Y después una tercera característica de este diagnóstico, que es que hay grandes cambios en las condiciones del trabajo periodístico, ¿no? Y hay varios procesos simultáneos que coinciden, ¿no? Por un lado, bueno, la caída de la concentración de la atención en el discurso periodístico como gran dador de sentidos y de información en el debate público, ¿no? Que eso tiene que ver con el crecimiento de los medios digitales, con las redes sociales, todo eso que sabemos bien. Después también con cambios dentro de las redacciones, ¿no? Con el aumento de la velocidad, con el aumento del periodismo de escritorio, cada vez es más difícil por la cantidad de cosas que hay que hacer, por el poco tiempo que tienen los periodistas, cubrir distintas cuestiones al mismo tiempo, hacerlo en profundidad. Hay un foco cada vez más en el tráfico, en aumentar las audiencias y no tanto en los contenidos. Hay cada vez más una indistinción entre los periodistas de la base, digamos, entre los periodistas que no son estrella. Cada vez es más difícil diferenciarse, porque si tenés que resolver muchas notas en un día y no te da el tiempo para salir, y al mismo tiempo también, o sea, no se valora tu firma, y es muy difícil configurar una firma cuando uno arranca y ya llega a ese estado de situación, bueno, al final no te distinguís demasiado de tus compañeros o de tus colegas, digamos, y al mismo tiempo también está la tendencia cada vez más de, como se prioriza el tráfico antes que la rigurosidad informativa o la información, también los periodistas empiezan a tener un lugar cada vez más secundario dentro de las propias organizaciones informativas. Eso también ha generado en distintos lugares del mundo un triunfo cada vez mayor de la opinión o de la editorialización, ¿no? La editorialización, perdón, como una forma de
como una forma fundamental que aparece cada vez más en los medios informativos, que a la vez cumple con dos cuestiones, ¿no? Por un lado es más barato de producir, ¿no? O sea, alguien que opina o alguien que está en un panel, o sea, panelismo, que hay mucho, es mucho más fácil que mandar ir a cubrir cada una de las noticias y ir produciendo noticias. Y al mismo tiempo también tiene una dificultad, me parece, y al mismo tiempo un beneficio para ciertos propietarios de medios que están dispuestos a intervenir sobre las líneas de sus medios, que es que es mucho más fácil alinear opiniones que alinear hechos, ¿no? Es mucho más fácil alinear la parte editorial que alinear la información. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer lo otro, ¿no? Pero digamos. Y todo esto al mismo tiempo en un trasfondo de aumento de la polarización, circulación cada vez más en el mundo digital por mundos donde todos más o menos opinan como uno, y entonces también cierta segmentación y fragmentación del mundo informativo, junto con también vemos distintos fenómenos en distintos países, esto de nuevo hay que medirlo según los países, pero en muchos lugares también se premia la radicalización de las líneas editoriales y varias audiencias siguen a los más radicalizados o a los más polarizados, ¿no? Entonces, la rigurosidad también parece cada vez menos importante o cada vez menos central en ese panorama. Bueno, ese sería el diagnóstico, ¿no? Y ahora quisiera meterme en pensar distintas cuestiones que pueden servir, me parece, para indagar en las diferencias entre el periodismo que tenemos en distintos países de América Latina, ¿no? Y creo que, en principio, nada, plantear que hay algo que sabemos, que como nunca antes tuvimos tantos flujos transnacionales circulando, que hay ciertas empresas de tecnología que hoy están presentes en todos los países, Google, Facebook, que antes, esa es una novedad, ¿no? Es una novedad antes en general los medios tradicionales se estructuraban más a escala nacional, pero aún así, aunque estén todos esos flujos transnacionales, me parece que sigue siendo importante pensar cómo se articula y cómo se da eso en cada uno de los países a nivel nacional. Entonces, que también hay que seguir preguntándose cómo se dan las diferencias entre los países y qué tipo de periodismo tenemos en cada lugar. Hay unos teóricos que seguramente conocen, que son Halin y Mancini, que fueron como los principales autores de la teoría de los sistemas mediáticos nacionales, que es una teoría muy importante que permite pensar en esto, ¿no? Que las cuestiones de medios y políticas se articulan a nivel nacional, aunque su estudio se focaliza mucho más en Europa y Estados Unidos que en nuestros países. Entonces es difícil retomarlo, y al mismo tiempo tiene una dificultad los trabajos que han venido después, que son muy interesantes, pero muchas veces miran todo lo que pasa en América Latina como si fuera igual, y la verdad es que es muy diferente lo que pasa en cada uno de los países, y es muy diferente el tipo de periodismo que hay. Entonces quisiera pensar qué tipo de periodismo tenemos en cada uno de los países, y quería proponer 3 categorías para pensarlo. No voy a hablar de ningún caso, pero me parece que hay 3 categorías con las cuales podríamos clasificar el tipo de periodismo que tenemos en cada uno de los países de América Latina. Focalizándome en el periodismo político, ¿no? Sobre todo, el periodismo político, y no tanto en el periodismo en general. Bueno, en principio, ¿qué tipo de periodismo político prima? ¿Prima un periodismo político basado en la denuncia o prima un periodismo político basado en la declaración, en el vínculo que establecen los periodistas con los políticos? Bueno, si prima un periodismo de denuncia, es más posible que el vínculo entre los periodistas y los políticos se establezca como una relación de competencia y como una relación simétrica, ¿no? Donde aparezca de cierta forma una disputa por la representatividad, en algún sentido, entre los periodistas y los políticos. Si prima un periodismo de declaración, el periodismo de denuncia sería más característico de la Argentina, por ejemplo. Si prima un periodismo de declaración, que sería más característico, por ejemplo, de casos como Uruguay, primaría más una idea de cooperación entre políticos y periodistas, porque básicamente la tarea fundamental de los periodistas políticos tiene que ver con llegar a la declaración de ciertos políticos institucionales, y entonces a los dos pueden establecer relaciones de mutua conveniencia con mayor facilidad que en el otro caso. Incluso hay una relación asimétrica, porque el periodista es mucho más dependiente de la declaración del político que el político del propio periodista. También, digo, una aclaración, ¿no? El periodismo de denuncia en principio podría ser pensado como periodismo de investigación. El periodismo de investigación tiene grandes periodistas en América Latina, pero en general hablo de periodismo de denuncia porque, como dice Silvio Weisbord, en general gran parte de ese periodismo de investigación ha devenido en denuncismo, ¿no? En periodismo de denuncia, donde básicamente
lo que está es la producción de escándalos y muchas veces se basan en un par de filtraciones o en documentos no del todo fidedignos, ¿no? Entonces, ahí digo, hago esa aclaración. Una segunda cuestión, una segunda categoría que habría que pensar es si hay vedettes periodísticas o estrellas periodísticas. Vedettes periodísticas, tomando vedette del francés, digamos, son las que trasladan cuando hablan públicamente desde los medios de comunicación, cuando mezclan opinión e información permanentemente y generan una disputa clara por la representatividad con ciertos actores políticos, con los actores institucionales, ¿no? Hay una idea de devolver como equivalentes al rating y a la representatividad de la ciudadanía, ¿no? Y en algún sentido vemos muchas veces conductores de televisión que mezclan un discurso y otro. Ahora, las redes periodísticas, en esta caracterización, no están en todo estado. Por ejemplo, en Uruguay no hay redes periodísticas prácticamente, y en Bolivia, por ejemplo, recuerdo haciendo trabajo de campo, entrevisté a una red periodística muy reconocida allá, que en un momento, por cómo me iba respondiendo, le decía, bueno, pero vos te vas a presentar a elecciones, que quisieras ser presidente, y me dijo, yo si me presento gano, pero después no tendría gobernabilidad, ¿no? O sea, digo, es posible pensar para estas redes periodísticas que la representatividad se disputa con los políticos e incluso llegar a este extremo. Y la tercera característica, que es la última, y con esto cierro, es hasta qué punto hay dos separaciones que son fundamentales para el periodismo profesional y que se han dado en distintos lugares, pero que en América Latina se han dado de manera muy tenue, o dependiendo del país, en realidad, en algunos lugares muy fuertemente y en otros menos, y que al mismo tiempo creo que hoy está mucho más en discusión, que es, por un lado, la separación entre el área de opinión y el de información, ¿no? Si los periodistas que hacen información tienen un trabajo diferente de los que hacen opinión, ¿no? Y al mismo tiempo la separación entre el área de los dueños y el área de los periodistas, ¿no? Hasta qué punto se da, hasta qué punto no, y en ese sentido, cuanto menor sea, más posibilidad de intervención de los propietarios sobre los medios de comunicación. Este último fenómeno me parece que es el más preocupante en América Latina, pero también a nivel mundial, que es el avance cada vez mayor de los propietarios sobre el trabajo informativo. Dejo por acá, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Nos has dado un panorama interesante, bien completo de las tendencias actuales en el mundo periodístico y en el negocio de los medios de comunicación en América Latina. Es un panorama tan complejo, efectivamente, con tantos cambios en un contexto también de medios digitales y redes sociales que generan unas dinámicas muy propias. Eh, Ahora vamos a cruzar la cordillera y vamos a Santiago, donde Laureano Checa nos acompaña. Él es profesor en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ICI. Es periodista, titulado en la Universidad de Chile. Además es máster en estudios latinoamericanos y doctorando en Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca, ambos. Ha sido director de la Escuela de Periodismo e investigador en el programa de libertad de expresión en el ICI. Ha dirigido y colaborado en más de una decena de investigaciones de cobertura periodística e imparte cursos sobre análisis de contenidos en pregrado y en posgrado, uno de los cuales además yo llevé ahí en el ICI hace un par de años. Bienvenido, Laureano, y te escuchamos. Bueno, mientras se carga la presentación de fondo, aprovecho para agradecer esta invitación y para felicitarlos. Esta iniciativa, el poder mantener un observatorio de medios, sabemos que es un esfuerzo, no siempre se ha podido hacer, de hecho nosotros no lo hemos logrado mantener en el tiempo, más allá de iniciativas de investigación puntuales, parte de las cuales les voy a mostrar algunos resultados y antecedentes ahora. Así que felicitaciones nuevamente, me sumo a las felicitaciones que Iván les dio. Voy a coincidir en muchos de los aspectos del diagnóstico que estaba planteando el colega anteriormente, y por eso también voy a pasar un poco más rápido por algunas de las cosas, como para que podamos ir viendo datos que puedan nutrir
esta discusión. Como les decía recién, nosotros no hemos tenido la posibilidad de mantener un observatorio de medios, cosa que consideramos que es muy relevante, pero sí hemos estado permanentemente observando desde el Instituto de la Comunicación e Imagen lo que realizan los medios. Y acá quiero hacer un fuerte énfasis en cuál es el interés final de hacer esto, y que tiene que ver con justamente el poder contribuir a una reflexión crítica respecto de lo que está sucediendo en los medios para poder volcarlo eso de nuevo hacia la academia en la formación de futuros profesionales. Porque hay muchas veces que la industria de los medios se cierra sobre sí misma, ¿ya? Entonces cae en una suerte de contradicción en términos de exigirle al poder político que sea completamente transparente y que se preste a la inspección, pero no así con lo que sucede en las empresas mediáticas, tal como mencionaba Iván anteriormente, que son en el fondo emprendimientos privados y que resguardan para sí ciertos datos, como puede ser en algunos casos la composición de su directorio, como puede ser cuál es el impacto que está teniendo la publicidad en ellos, etc. ¿Ya? Entonces, en el fondo hay que establecer esta reflexión crítica, pero no como simplemente un mecanismo que nos ponga en guerra, sino para que nos provoque un debate y que contribuya a la formación de nuestros futuros periodistas. Nosotros vemos cómo se ha ido desplazando la participación en términos presenciales, bueno, ahora con la pandemia aún más, ¿cierto? Pero la participación en las instancias de debate público, en las instancias de debate político, se ha ido desplazando. De un tiempo a esta parte se ha desplazado a los medios de comunicación que se han constituido en este escenario donde se juega la política. Y ahora últimamente se ha ido hacia las redes sociales y a todo el debate que se da y todas las peleas, por ejemplo, que se están dando a través de Twitter, y ahí estamos en la definición, por ejemplo, de si tenemos que considerar o no a las redes sociales como medios de comunicación, en el sentido en que están median entre los actores y establecen el diálogo entre ellos. Pero por sobre todo han sido espacios performativos, han sido escenarios de acción, donde se juega el debate público y donde finalmente se incide en las decisiones. Por lo tanto, el poder saber cuáles son los intereses que están detrás de estos espacios donde se juega este debate público y además ver cuáles son los discursos que están presentes en él van a ser sumamente relevantes, y hacia ahí vamos a orientar esta presentación, que tiene que ver justamente con el poder analizar cuál es el contexto en el cual se da, pero por sobre todo concentrarnos en cuáles son los discursos que están presentes en ese escenario. Como contexto general, vamos a considerar estos indicadores de desarrollo mediático, que por supuesto uno de los cuales va a considerar el número 3, ¿cierto? Los medios como esta plataforma del discurso mediático. Por supuesto, estos son ideas y planteamientos previos al surgimiento con tanta fuerza de las redes sociales, pero siguen siendo válidos en términos de poder explorar cómo se comportan nuestros medios tradicionales, que siguen siendo los principales generadores de información e impulsores de opinión, y que si ustedes se fijan, no solamente se concentra en ver qué es lo que pasa con el mercado, sino que también en ver cómo nos dotamos permanentemente de más herramientas, los profesionales de la información, como para poder tener posiciones, tener una mejor formación, justamente para lo que mencionaba el colega anteriormente, y que tiene que ver con el responder ante esta gran velocidad que tiene la circulación de información en este último tiempo. Un segundo elemento de contexto va a tener que ver con una definición de qué es lo que vamos a entender por pluralismo, y que va a tener que ver con la diversidad de puntos de vista, la diversidad de temas tratados y la diversidad de sujetos sociales que están presentes dentro de esa cobertura, y que particularmente va a ser donde me voy a concentrar, porque
muchos de los otros elementos ya los vamos a tener cubiertos o medianamente ya discutidos en la presentación anterior. Entonces, ¿cuáles son las teorías desde las cuales se ha ido entrando hacia el análisis de los contenidos? La primera tiene que ver con el estudio de la agenda setting. Particularmente acá nos vamos a concentrar en el estudio de la agenda de los medios, es decir, qué es lo que nos dicen los medios, y entendiendo además que los medios no nos van a decir cómo tenemos que pensar sobre determinadas cosas, es decir, no viene una aguja hipodérmica como se planteaba anteriormente, una aguja hipodérmica que nos mete ideas en la cabeza, pero sí nos restringe en la cantidad de temas sobre los cuales vamos a poder discutir. Esto, por supuesto, era mucho más válido en el momento en que se elabora la teoría de la agenda setting que hoy, donde los temas pueden surgir por estas otras discusiones que se dan, por ejemplo, en la tuitosfera, y por eso también vuelve a ser relevante el plantear y discutir si estamos frente a medios o simples plataformas de difusión de información, que es una discusión que está en cierre. Y el segundo de las aproximaciones teóricas tiene que ver con la teoría del framing, es decir, cómo nos presentan esos temas sobre los cuales nos plantean que debemos discutir. Entonces, estas teorías, y no vamos a entrar en esa discusión ahora, hay quienes consideran que son complementarias y hay quienes consideran que son dos carriles separados. Que el framing podría ser una siguiente etapa de la teoría de agenda setting, no vamos a entrar en eso, pero sí vamos a entender que, por un lado, se nos plantean una serie de temas sobre los cuales supuestamente, o sea, se nos propone que son relevantes para ser discutidos, y además los medios de comunicación nos los presentan de una determinada manera. Y todo eso, tal como se decía recién, tiene que ver también, o va a tener incidencia, una fuerte incidencia en los factores estructurales sobre los cuales nosotros estamos permitiendo esa circulación de información. Estos factores estructurales ya se vienen estudiando hace mucho tiempo. Unos tienen que ver con las prácticas periodísticas que se mencionaban anteriormente, otros que tienen que ver con los ecosistemas mediáticos que se conforman, y otra aproximación va a ser el modelo de propaganda que elaboran Noam Chomsky y Edward Herman hacia fines de los 80, pensando de nuevo en otro sistema, y vamos a tomar algunas características de lo que ellos plantean como para poder hacer o proponer un análisis de lo que estamos viendo ahora. Ellos elaboran una serie de 5 filtros desde los cuales, ¿cierto?, se conservaría el statu quo, es decir, donde los medios de comunicación se aliarían al poder político como para mantener las cosas sin mayor movimiento y permitiendo que circulen aquellos discursos que son coherentes con lo que están pensando estas élites. No nos vamos a detener en todo, solamente los voy a mencionar. Uno tiene que ver con la propiedad de los medios de comunicación, el segundo tiene que ver con el impacto de la publicidad, el tercero con el suministro de las noticias, el tercero con los correctivos, es decir, cuando se apartan un poquitito los medios, cómo los llamamos al orden, y el último tiene que ver con el componente ideológico, que en ese momento se situaba en el anticomunismo, ¿cierto? O sea, cualquier sentido que fuese en contra de lo que opinaban estas élites era considerado anticomunista y por lo tanto antipatriótico, pero que hoy en día lo podríamos repensar en términos como cualquier ataque al modelo, ¿ya? O sea, este modelo imperante, el modelo económico y social imperante, y cualquier ataque a eso va a ser un retroceso en términos de que va a espantar la inversión o cualquier otra medida que en el fondo podría desincentivar que nos metamos en eso. El primer elemento tiene que ver con la concentración, con la propiedad de los medios de comunicación, ya lo discutió Iván, no vamos a profundizar en eso, pero es cosa de ver cómo se ha ido concentrando en todos nuestros mercados nacionales en América Latina. Y ni que decirlo a nivel mundial, con el avance, por ejemplo, de Disney, de cómo ha ido comprando cada vez más medios, o Warner Media u otros conglomerados mediáticos. Me salió el pop-up. Un segundo elemento, y acá me voy a detener un poco más, tiene que ver con las
fuentes. Y ahí entramos de vuelta en lo que mencionaba recién Iván. Vamos cada vez más rápido, además vamos con redacciones cada vez más chicas, y eso hace que nos tengamos que concentrar en los frentes donde se va a asegurar la noticia. Con cada vez menos recursos, una de las cosas que vamos a impedir es justamente que los medios puedan desarrollar investigación propia o investigación de largo aliento. Solamente algunos medios se van a poder permitir aquello y los demás van a estar tratando de cumplir, de tener todas las informaciones que los demás tienen, un poco en el sentido de lo que planteaba Portillo, y que en el fondo necesitamos en esta misma competencia también nos va a restringir. Y cuanto más proactivas son las fuentes, cuantas más conferencias de prensa llamen desde los ministerios, entonces menos posibilidades y menos tiempo voy a tener de ir elaborando las pautas propias. Lo que estamos viendo acá tiene que ver con una investigación que está actualmente en curso, que es dirigida por el doctor Cristian Cavalín y que está midiendo en medios electrónicos o en las plataformas electrónicas de algunos medios, El Mostrador, la Radio Bio Bio, el Diario del Mercurio, la Radio Cooperativa, La Tercera y TVN y Canal 13, y lo que estamos viendo ahí es, por ejemplo, la cantidad de fuentes que tienen las informaciones que se estuvieron cubriendo sobre una materia en particular, que era el sistema de admisión escolar. Podemos verlo en términos positivos, es decir, tenemos arriba del 55%, o sea, tenemos el 55% de informaciones que tienen 2 o más fuentes, lo cual sería un check dentro de la función periodística, pero lo preocupante es lo otro, tenemos un 40% de informaciones donde habla una sola fuente, es decir, pusimos la grabadora, dijimos qué es lo que dijo, que anunció la fuente y partimos a otra pauta. Y eso además se va corroborando con lo que tenemos ahí en pantalla y que tiene que ver con la cantidad de fuentes oficiales que están presentes en la prensa. Acá lo que ustedes ven, que dice fuente 1, 2, 3 y 4, tiene que ver en el orden que aparece dentro de la noticia. Acá analizamos 330 piezas informativas, ¿ya? Y ahí nosotros podemos ver cómo dentro de estas informaciones, creo que eran 16 que no tenían fuente, pero de las otras 315, vamos a ver que prácticamente el 75% de las informaciones donde la primera fuente es una fuente oficial. La fuente oficial es la que prevalece. Y no solo eso, sino que además la fuente masculina es la que prevalece. En esta información en particular se esconde un poco, porque resulta que la presidenta de la Comisión de Educación y la ministra de Educación eran mujeres. Pero acá, en una investigación anterior, donde estábamos viendo también temas educacionales, lo que observamos es una tendencia que también se refleja en la cantidad de mujeres que están presentes en los puestos públicos, y que son, o sea, primero, fuentes principalmente oficiales y principalmente masculinas dentro de la cobertura, ¿ya? Entonces, esos son los que hoy están hablando. El segundo elemento que vamos a tener en consideración dentro de esta propuesta tiene que ver con la publicidad. Cómo la publicidad, ¿cierto?, permite, al concentrarse en ciertos actores en particular, en ciertos medios en particular, el que en el fondo puedan competir en distintas condiciones, porque además hay que tener en consideración de que las personas que auspician a gente que piensa como ellos, ¿ya? Y eso quedó demostrado hace muy poco con cuando levantaron una pauta publicitaria por parte de las empresas Carosi en el canal La Red, que fue muy, muy difundido. Y acá donde quiero hacer énfasis, estos son los aportes de publicidad de distintos soportes, que es información oficial de la Asociación de Agencias de Medios, y quiero concentrarme acá en particular. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver un desplazamiento gigantesco de la publicidad oficial respecto de los medios considerados tradicionales. Ahora, esta publicidad en algunos casos puede estar yéndose a los soportes digitales de los medios
o se puede estar yendo a los algoritmos, ¿ya? Y ahí también hay un riesgo. Hace muy poquitito la CIP sacó un comunicado alertando sobre esto, alertando sobre el uso, o sea, la CIP y una serie de otros actores de periodismo, alertando, ¿cierto?, sobre este perjuicio que están teniendo por la circulación de la información en los buscadores, y que eso no les está dejando ingresos. Ahora, esto también puede estar en la base, es una hipótesis, puede estar en la base también de la constricción, de la precarización de la labor periodística y el encogimiento de las redacciones. Ahora, eso significa que tenemos cada vez menos periodistas y por lo tanto que tenemos que cubrir cada vez más, y volvemos a la misma lógica de ir, poner el micrófono y partir a la siguiente pauta porque hay que estar en todas. Entonces, también hay que tener cuidado con este desplazamiento de la publicidad hacia estos medios que, como distribuyen por un algoritmo y no necesariamente por los contenidos que generan, entonces van a invertir menos en el periodismo. Y ahí entonces también hay que tener ojo con respecto a la publicidad estatal. Voy a ir un poquito más rápido y me quiero quedar acá. Y que tiene que ver con, esta es la distribución que se hace de la publicidad estatal, particularmente en prensa que está asociada a la Asociación Nacional de la Prensa, y que recientemente ha suscitado un debate. ¿Por qué? Porque en los últimos años el servicio electoral, hemos tenido 2 años de elecciones, el servicio electoral ha estado haciendo una distribución de la publicidad estatal que en gran parte ha salvado a los medios. Si ustedes se fijan, todos iban cayendo y de repente en el 2020 empiezan a subir, y buena parte de eso, buena parte, no todo, buena parte, pero particularmente en el caso del Mercurio, que es lo que se ha denunciado recientemente, se ha sostenido con este mayor aporte de la publicidad estatal. Eso es una buena noticia, pero ojalá que eso redunde también en mayor calidad del periodismo. Y esto es lo último que voy a decir, y acá voy a cerrar, y que es uno de los instrumentos que venía expuesto o que venía mandatado por la ley de prensa, el poder ir haciendo, otorgando financiamiento a los medios regionales, pero también el poder hacer investigación. Se han estado asignando de forma recurrente a los últimos 10 años, acá me faltan los datos finales del 2020, pero se han estado asignando de forma recurrente fondos para que estudiemos desde la academia principalmente lo que sucede con los medios de comunicación. Esto es una muy buena noticia, porque nos permite provocar esta discusión que planteaba antes. Lo único malo que tenemos en esto es que no siempre hemos contado con la colaboración, cuando se hacen estas investigaciones, de justamente los medios de comunicación. Esto está visto en algunos casos como una suerte de agresión entre comillas, no se están fiscalizando. Y yo quisiera llamar la atención justamente en lo contrario. El poder hacer esto, el poder colaborar academia con los medios de comunicación en el poder proponer estas reflexiones, es justamente lo que va a permitir que sigamos mejorando, que sigamos profundizando y que sigamos siendo un aporte a la democracia desde el periodismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laureano. También súper valioso, súper interesante todo lo que has expuesto, lleno además de resultados de investigación y de datos tan parecidos a lo que ocurre aquí en el país también. Y quisiera resaltar lo último que has dicho respecto a cómo esta, digamos, labor de observación o fiscalización ciudadana y académica de los medios no tiene que ser tomada como una relación conflictiva, sino como una relación inclusive de mutuo interés, porque nosotros desde la academia y también desde la sociedad civil podemos contribuir a que los medios identifiquen
elementos que por su propia rutina, por su, en fin, por la propia dinámica tan agitada de las redacciones, muchas veces se les escapan, ¿no? Entonces, esa relación mutua de academia-medios es en realidad beneficiosa para todos. Y bueno, finalmente nos vamos un poco más al norte, nos vamos a Washington, donde Luis Manuel Botelho nos acompaña. Él es vicepresidente adjunto de Nuevas Iniciativas e Impacto del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés. Él es periodista de origen panameño y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Luis Manuel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Paul. Después de estas intervenciones un poco difíciles, esa participación tan magistral que nos han dado desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los investigadores, que es valiosísima para los que practicamos el día a día el periodismo y nos ponen las cosas en perspectiva. Yo creo que no me queda mucho que decir en base a ese contexto en que nos enfrentamos en América Latina, y voy a hablar un poquito más de lo práctico, de lo que hemos visto a través de los últimos, bueno, el Centro Internacional ha trabajado con los medios mejorando la calidad del periodismo alrededor del mundo por más de 35 años. Yo he estado ahí en unos poquito más de 20 años. Y he visto la importancia del periodismo de calidad y de los retos, como digo, directos e indirectos que se enfrentan en todas partes del mundo. Yo creo que es importante resaltar, después de escuchar las excelentes participaciones de los colegas, que es muy difícil hacer un análisis de la situación del periodismo y de su calidad de manera general, incluso regional. La experiencia nuestra es que estamos trabajando en un ecosistema mediático en constante desarrollo y transformación, y que no permite, es que es muy difícil trazar unos estándares específicos y que podamos decir es la característica o es la tendencia en una región o en un país. Estamos hablando de contextos muy diferentes en distintas partes del mundo. Parece todo muy, muy similar. El monopolio de los medios, el control de los anunciantes, se ve muy sencillo y muy general. Pero cuando vamos a la práctica y entramos a los países, hay unas cosas que coinciden, pero hay muchas otras que no coinciden. Y las cosas que coinciden en ocasiones son problemas y situaciones que hemos visto que producen tal vez el mismo efecto negativo para el periodismo, pero la forma en que se generó el problema es distinta y la forma de posibles soluciones también son distintas. Entonces eso hace muy difícil. Nosotros cuando trabajamos en los países y decimos, lo primero que yo digo, mira, no traemos la fórmula que va a solucionar el problema del periodismo, no solamente es la disrupción del monopolio y de las leyes, porque hemos estado en países donde hay un pluralismo impresionante, tal vez la mejor legislación, y aún así el periodismo está en problemas. También tenemos situaciones donde existen gobiernos sumamente autocráticos, donde existen leyes restrictivas, en donde hemos trabajado en situaciones donde la seguridad del periodista y la labor del periodismo como lo conocemos en un mundo abierto, en una sociedad abierta, es prácticamente imposible. Uno pensaría, es imposible, pero sin embargo hemos visto que en esos países, en ocasiones hemos visto el mejor periodismo del mundo. O sea, es una cosa que ustedes dirán, pero ¿cómo es esto posible? Y se ha visto, lo vimos en la primavera árabe, lo vimos especialmente en momentos donde el contexto sociopolítico del país son críticos, hemos visto lo mejor del periodismo. Eso es algo impresionante, y no quiero decir
lo mejor del periodismo en materia de que escribe muy bonito o que unas imágenes impresionantes. No, no, estamos hablando de un periodismo de impacto. Estamos hablando de un periodismo hecho a profundidad, que genera cambios sustanciales en los países, que promueve mejores políticas públicas, que promueve mejor calidad de vida de la gente, que finalmente es eso el periodismo. O sea, el periodismo moderno, en una sociedad abierta, es aquel periodismo que está constantemente buscando mejorar la calidad de vida de la gente. Voy a compartir una presentación muy breve. No voy a entrar en detalles porque creo que es mucho mejor de las preguntas cuando surjan. Pero déjame ver si pueden ver. No sé si ven la pantalla. Sí, perfecto. El centro, como dije, ha trabajado, hemos estado en cientos de países. Yo quiero hablar hoy un poco más del nuevo ecosistema mediático, quiero hablar un poco de la disrupción digital o digital disruption, elementos del periodismo, o sea, un poquito de qué estamos hablando después cuando hablamos de calidad periodística. Yo ya mencioné un poco eso, la sostenibilidad de los medios. Creo que es imposible hablar de lo que está pasando y de la calidad del periodismo sin entender que la sostenibilidad y los cambios en los modelos de negocios. El periodismo colaborativo, creo que hay que hablar de cómo el periodismo está enfrentando esto a través de las redes internacionales, porque hay que estar claros. O sea, los problemas del periodismo en una sociedad nunca van a acabar, o sea, siempre existirán. Es la naturaleza de las sociedades, ese cambio constante. Y en esos cambios constantes se puede fortalecer o debilitar ese sistema de pesos y contrapesos en la cual el periodismo es vital. Entonces, yo creo que hay que entrar en esa constante, hay que pensar que esto no es algo y no es una fórmula que puede solucionar todos los problemas. Como dije al principio, hay que hablar un poco del periodismo de data y de la seguridad cibernética. Son problemas modernos que hay que enfrentarlos con estrategias diferentes, en donde el periodismo pueda mantener su calidad periodística. Hemos trabajado con unos 140.000 periodistas en 180 países. Disculpen esta presentación, esta parte en inglés, pero la saqué de otra que acababa de hacer no hace mucho, que era en inglés. Y nosotros lo que hacemos es fortalecer las redes profesionales de periodismo para mejorar la calidad del periodismo, para mantener a los ciudadanos mejor informados y mejorar finalmente la calidad de vida. Y eso conlleva, como dije, una estrategia. Yo siempre le llamo de 360 grados. Otros colegas míos dicen que no, que yo estoy equivocado, que debe ser de más de 360 grados, pero ahí tenemos una discusión porque dice, bueno, estamos dando vueltas en círculo. Pero no, cuando hablamos de 360 grados es porque tienes que cubrir muchas cosas. O sea, como mencionaba, el periodismo de calidad no es algo que puede salir de una sola fórmula o de una sola ley o que se acaban los monopolios y ya se solucionó el periodismo. Es un conjunto de cosas. Y hemos visto, como decimos, como un punto medular, y es la innovación. O sea, el periodismo, como la sociedad, tiene que estar constantemente innovando. No puede quedarse estático en el periodismo de los 60, 70, 80, que hemos visto que en ocasiones nos quejamos de la situación del periodismo, pero es porque estamos tratando de comparar la realidad actual con el periodismo que se hacía en los 60, en los 80, incluso los 90, y sin entender que el periodismo también, así como las sociedades, las culturas, las leyes, van cambiando. El periodismo tiene que ir ajustándose a esa realidad. Es por eso que es tan difícil en ocasiones compaginar ese periodismo de calidad con la realidad social de los países.
Hemos visto que en el emprendimiento, hemos invertido muchísimo en el emprendimiento, en la innovación, en la tecnología, llenar los vacíos en todo lo que tiene que ver con la colaboración. Hemos entendido que los problemas del periodismo y de la sociedad son problemas, como ustedes todos saben, cada vez más complejos. Estamos hablando de cambios climáticos, estamos hablando del lavado de dinero, pues lo vimos en las transacciones financieras que surgieron de los Panama Papers, de los Paradise Papers y de todas estas cosas. Entonces, esos son temas muy complejos que en ocasiones nosotros pensamos que el periodismo no está haciendo su trabajo porque los anunciantes lo tienen atrapado, porque los dueños, porque, o sea, es cierto, pero también es cierto que estamos tratando de hacer ese periodismo de la misma forma. Y la innovación nos ha ayudado mucho, el fortalecer redes internacionales, locales y regionales y globales ahora, ha sido muy importante empoderar a la gente en crear modelos escalables, nos ha dado mucho resultado, o sea, cosas que funcionan en una región, especialmente la cooperación sur-sur. Hemos implementado algunos proyectos en donde hemos fortalecido redes, por ejemplo, latinoamericanas, y que han podido después replicar el mismo modelo de cobertura o utilizar tal vez tecnología similar en África y en Asia, en ocasiones incluso para cubrir temas distintos, pero que la tecnología lo ayude. Entonces buscamos esos modelos escalables y sobre todo que podamos tener impacto medible, o sea, que sean cosas concretas, no basadas en teoría o en cómo pensamos. Así que para esto también trabajamos muy fuerte en todo lo que es nuestra capacidad de monitoreo, evaluación y de aprendizaje de los proyectos. Y bien, eso, pues proyectos como el Media Factory, que en una ocasión hicimos en América Latina, en donde, como ves, pues tienen una cantidad, involucra el trabajo en campo de capacitación, involucra el mentorship, el coaching, la generación de fondos, los hack labs o los laboratorios de hackeo, donde trabajamos con mentores a nivel de la región para fortalecer el periodismo de datos, crear nuevas aplicaciones, herramientas. De aquí surgieron proyectos periodísticos muy importantes, como Quien Paga en Uruguay, en donde se pudo dar seguimiento a las elecciones y al financiamiento de la campaña de los partidos políticos. Bueno, con un muy conocido Chequeado en Argentina y que pues ahora se ha expandido en muchos países a través de la red latinoamericana de chequeo. Fueron proyectos que en su inicio necesitaban un pequeño apoyo y estos proyectos innovadores fueron creando estas redes, como la de Chicas Poderosas, que a lo mejor ustedes conocen, para empoderar a las mujeres en el uso de la tecnología para medios de comunicación. Fue uno de estos proyectos también. Chicas Poderosas fue creciendo y ahora incluso trabaja en otras regiones del mundo, fortaleciendo a las mujeres que trabajan en medios de comunicación. Entendimos que era importante la comunicación a través de la red de periodistas internacionales que publicamos, en donde monitoreamos la realidad de los medios y oportunidades de crecimiento profesional. Elijotanet.org, si no lo siguen, se los recomiendo. Se publica en 7 idiomas y emite boletines semanales sobre lo que está ocurriendo en los medios en el mundo. Eso nos ha ayudado muchísimo a mantener una colaboración transnacional. El Border Hub entre la frontera Estados Unidos y México ha sido un proyecto también muy importante, bastante reciente, en donde fortalece el periodismo estatal en la frontera norte de México para cubrir mucho mejor la crisis, no solamente la crisis migratoria, pero más bien este proyecto está enfocado tal vez en revelar los grandes casos de corrupción que se dan en estos estados de la frontera, la conexión, la intersección entre la política y el crimen organizado, por ejemplo. En Brasil trabajamos en el fortalecimiento de tecnologías para monitorear la devastación del Amazonas y se desarrollaron herramientas basadas en mapeo
en colaboración. Esta es otra característica importante que también tiene el proyecto de México, del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, y es el hecho de su colaboración con sociedad civil, que es un elemento bastante nuevo, que era impensable años atrás, que en los medios de comunicación, que como usted sabe, los periodistas siempre pensamos que vivimos en el planeta periodista, donde no hay más nadie existe, nada más nosotros. Eso ha ido cambiando poco a poco y hemos entendido que para poder cubrir estos temas tan complejos, la sociedad civil tiene que tener un rol también. Y cómo mantener ese rol de la sociedad civil sin perder la independencia editorial de los medios es un tema para otro panel, pero es posible y estamos experimentándolo, como dije, en algunos proyectos que hemos desarrollado en África, en América Latina, donde la sociedad civil tiene una comunicación directa con medios y con varios medios al mismo tiempo para la cobertura de temas específicos que requiere de mucha especialidad. Por ejemplo, en Sudáfrica, utilizando la tecnología que se elaboró en Brasil, se trasladó para poder cubrir todo lo que es el poaching, que es la cacería ilegal en Sudáfrica, y se utilizó la colaboración de sociedad civil y de periodismo para poder identificar dónde se pudieran estar dando este tráfico de animales y de cacería ilegal en Sudáfrica. Todo a través de la colaboración. Esta es una colaboración Brasil-Sudáfrica. En África también se elaboraron los fondos, los challenge que le llamamos de innovación, que también fomentó muchísimo el uso de la tecnología para generar periodismo de calidad. Y se trabajó con muchos, como el Flashcast, se experimentó muchísimo cómo poder informar a la sociedad utilizando las nuevas tecnologías. Se lanzaron redes como Code for Africa, que trabajan no solamente con periodistas y medios, sino con sociedad civil, incrustando en medios de comunicación y expertos en materia de datos, en materia de periodismo de datos, analistas de datos, y que trabajaban dentro de los medios de comunicación fortaleciendo estas unidades y trabajando en proyectos de investigación que produjeron un impacto impresionante, como la identificación de medicamentos fraudulentos de malaria en Nigeria, y que pudieron, a través del análisis de datos, descubrir una red de corrupción que logró que el gobierno, a base en eso, pudiera intervenir. Así que Code for Africa cada vez más se va adaptando y también empieza a trabajar en materias de desinformación, como desenmascarar las redes internacionales que fomentan las campañas de desinformación, utilizando lo que se llama Open Source Intelligence, o inteligencia de código abierto. Hace poco realmente se acaba de lanzar una academia precisamente para equipar a los periodistas en varios países de África en cómo identificar estas redes que fomentan la desinformación a nivel global, porque es como si fuera parte del crimen organizado. Utilizando la tecnología también se logró ayudar y facilitar que la sociedad pueda encontrar medicamentos más baratos. En Europa del Este hemos trabajado mucho fortaleciendo, incubando lo que es el OCCRP, que es la red, la organización de reportería o el proyecto de reportería de la cobertura del crimen y corrupción, que ha logrado ha destapado una de las grandes, muchas, diría yo, a transacciones financieras ilegales de la mafia rusa y con conexión con África, América Latina. También hemos trabajado en la elaboración de plataformas en donde los periodistas a nivel internacional pueden consultar y extraer, por ejemplo, las propiedades de las compañías, de quiénes son, dónde operan, cómo operan, quiénes las representan, y a nivel global
poder cruzar datos e identificar el crimen organizado. Conecta sobre una red que hemos fortalecido en América Latina y que ha destapado muchas de las grandes escándalos de corrupción de los gobiernos en la región, que ya pues incluye a más de 170 periodistas en más de casi una veintena de países de la región. Con eso quiero terminar y bueno, agradecer a los organizadores por la invitación, a la universidad y también al observatorio, felicitarlo por el trabajo que han tenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Manuel, y a todos los expositores. Muy rica la experiencia que ustedes tienen en tantos países y capacitando y incursionando además en todas estas formatos nuevos, experiencias de investigación en alianza con la ciudadanía. Súper interesante, Luis Manuel, muchas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas, yo las voy a enunciar rápidamente para que en todo caso las puedan escoger a cuál se quieren referir en una intervención final. La primera tiene que ver con pedirles una reflexión sobre los desafíos y temas pendientes para un debate sobre los observatorios de medios. Los desafíos que se tienen para este trabajo de observación, de vigilancia, de fiscalización de la labor de los medios desde la academia y también desde la sociedad civil. Una segunda pregunta tiene que ver con los retos de los periodistas ante esta emergencia de los medios digitales y de la publicidad digital, la manera como se ha ido trasvasando la inversión publicitaria hacia los medios digitales y fundamentalmente los algoritmos, y de esta manera se va desfinanciando los equipos periodísticos en los medios de comunicación. Una tercera pregunta tiene que ver con la coyuntura y señala, en el Perú se ha presentado una ley para la redistribución del espectro radioeléctrico. De acuerdo a la experiencia internacional, ¿esta es una manera efectiva de promover la pluralidad o es, por el contrario, una amenaza a la libertad de expresión? Y finalmente, la última pregunta es un poco más de nuestra cosecha como observatorio. Es una de las conclusiones más constantes en los diversos ejercicios de observación que hemos realizado. Tiene que ver con mucho de lo que se ha dicho en esta reunión, cómo los medios realizan una cobertura muy superficial, efectivamente, con pocas fuentes, muy breve, con poca diversidad de fuentes, además. Y de la siguiente manera, las noticias te permiten ver el árbol, pero te ocultan el bosque. Y tiene que ver con esta ausencia de contexto y con toda la rapidez y superficialidad con la que se presentan las informaciones muchas veces. Y la pregunta es, ¿cómo pensarían ustedes que es posible superar esta realidad de falta de contexto, de falta de bosque en la cobertura periodística? Así que si están de acuerdo, repetimos el mismo orden del inicio, así que le pedimos a Iván en primer lugar, luego a Laureano y finalmente a Luis Manuel por un breve tiempo de máximo unos 4 o 5 minutos para escoger alguna de estas preguntas y cerrar sus ideas. Gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y bueno, muy interesante escuchar también a Laureano y a Luis. Y muchísimas gracias, bueno, también por las preguntas. Bueno, voy a tratar de responder en 4 minutos algunas partes, porque por supuesto hay un montón de cosas con las que no sé a las que no sé cómo responder.
Y básicamente creo que uno de los retos hoy es que la pregunta es por el futuro. Las preguntas por el futuro son las más difíciles de responder, ¿no? Siempre, seguro. Pero hoy hay algo del rol, sobre todo para mí, la preocupación del rol que ocupa el periodismo en las organizaciones informativas, el rol cada vez más secundario, la aparición de nuevos actores dentro de las redacciones que no son periodistas, me parece que generan varias preocupaciones, al mismo tiempo que también, digo, como rescatando parte de las experiencias que nombraba Luis, también es cierto que hay una especie de periodismo colaborativo en algunos casos que está funcionando a nivel transnacional, también beneficiado por este tipo de nuevo ecosistema mediático en el que estamos, y digital y comunicacional, que bueno, nada, digo, de nuevo, es un doble filo, o sea, puede ir para un lado o para el otro. Por supuesto, digo, no perdería de vista nunca que al final también la economía política, o sea, quiénes son los que tienen más dinero o más poder para invertir y para jugar en eso, también como pasó con un montón de otras cosas históricamente previamente, también define bastante, pero define una parte, al mismo tiempo siempre hay posibilidades de ir cambiando. Entonces, digo, respecto de desafíos y temas pendientes sobre los observatorios, yo no soy para nada especialista, pero hay algo que me parece interesante de lo que vi del trabajo de ustedes y de los observatorios en general, que es no participar únicamente de la moda de estudiar Twitter, ¿no? Digo, quienes estudiamos temas de polarización de medios, muchas veces Twitter nos tapa el bosque, digamos, ahí sí me parece, y creo que la comunicación digital es mucho más que Twitter. Y nada, hay un beneficio metodológico que tiene Twitter respecto a otras redes sociales, que eso hay que reconocerlo a Twitter, es más abierta, es más posible trabajar, es más posible saber qué pasa. Sería buenísimo que Google y Facebook hicieran algo similar, claramente no lo hacen, están en contra de las investigaciones sobre ellos mismos y son bastante reticentes a dar datos, pero digo, en ese sentido, me parece que está buenísimo poder hacer un observatorio no solo de Twitter y seguir investigando un montón de otras cuestiones, y también un observatorio que no sea solo cuantitativo, ¿no? Que pueda darle lugar a lo cualitativo. Respecto de los retos de los periodistas y la desfinanciación, bueno, me parece que un poco algo de eso decía recién, en la posibilidad de que hay otras formas de construir. Pero a mí eso más que en la individualidad me preocupa en el sistema, en lo general, en el rol que ocupaba el periodismo en cierto lugar y en la dificultad que, en el peso en el debate público, estas organizaciones comunicacionales, que hoy aparte compiten con un montón de otros actores con los que antes no competían, le dejen un lugar cada vez más secundario al periodismo, y eso redunda en un debate público muchas veces menos basado en hechos, menos basado en información. Digo, sin pensar que antes era la panacea, ¿no? También tenían un montón de problemas los medios tradicionales, pero creo que hoy nos estamos trasladando más hacia eso, y eso me permite linkearlo o conectarlo con la idea de las pocas fuentes, ¿no? Con la falta de contexto, con la rapidez y la superficialidad. Y ahí me gusta mucho algo que dice Silvio Weisberg, que tiene un paper muy interesante de 2018 sobre la idea de la posverdad, y él dice, la verdad no es un problema del periodismo. La verdad es lo que le pasa al periodismo, ¿no? Hoy lo que está pasando es un fenómeno social que se da a nivel internacional mucho más grande, que excede por mucho al periodismo, que no se resuelve con empresas con medios de chequeo de datos, o sea que por supuesto siempre son un aporte, pero no se va a resolver solo eso. Y lo que dice Silvio Weisberg, que es preocupante, es que ya hoy socialmente hay un montón de actores con los que no compartimos epistemologías, no hay un cambio y una rotura donde ya no compartimos epistemologías, y donde la idea de verdad que teníamos nosotros, que era una idea que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, donde se colocaba en el centro la verdad científica, hoy es solo una de las opciones. Y entonces, eso es un poco también la dificultad, junto con también admitir que las audiencias en general no están tan preocupadas o sea, lo que más tráfico genera muchas veces no son las investigaciones o las notas más rigurosas, y también digo que a veces el escándalo también paga, digamos, de alguna forma, ¿no? Paga en el sentido de que genera tráfico, bueno, y el último escándalo o la última foto de no sé quién, bueno, puede andar, y entonces hacemos eso también.
Último puntito, perdón, ya creo que me pasé, pero la pregunta 3, la redistribución del espectro, ¿no? En Perú, sin conocer para nada el caso peruano, y acá entonces ya hago esa aclaración. Si es a favor o en contra de la libertad, creo que siempre en la historia de medios de América Latina, plantear una redistribución a priori no da para destacarlo o para calificarlo como algo que va en contra de la libertad de expresión. Al mismo tiempo, puede ser que sí, o sea, digo, siempre, o sea, el tema es cómo se hace, pero a priori, por la distribución discrecional y poco equitativa o igualitaria que se hizo en la región de la distribución de espectro, a priori es algo que debería estar en cualquier agenda democratizadora. Claramente se puede usar para un montón de cosas, digo, sin saber del caso peruano, pero digo, se ha usado para unas cosas y para otras. Pero a priori, en los papeles y sin ver el contexto, que es lo que siempre es importante, me parece que es algo que debería estar en discusión. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y corto. Gracias, Iván. Laureano, por favor. Sí, bueno, también voy a tratar de pasar un poco rápido por las cosas. Me voy a centrar en lo último. Efectivamente, se supone que si hay un bien público y se va a entregar, es algo bueno. Ahora habría que ver cuáles son las condiciones con las cuales se va a entregar y las garantías que se van a establecer para que finalmente se logre ese objetivo. Porque si se va a distribuir y al corto tiempo vamos a ver que los actores, por ejemplo, actores sociales o medios más precarios se hacen de esos espacios y no los pueden sostener, vamos a seguir concentrando probablemente con el traspaso nuevamente de esas frecuencias y favoreciendo una nueva concentración. Entonces, creo que la distribución del bien público tendría que hacerse con ciertas garantías de que efectivamente no va a redundar en una mayor concentración, porque si no va a ser básicamente agrandar la torta para que se concentre aún más. Sobre la última de las preguntas, efectivamente tenemos el riesgo de que la velocidad y la imposición de estar en todos lados va mermando aún más la densidad de la cobertura que podemos hacer. Si antes el periodismo era un océano de 1 centímetro en profundidad, probablemente hemos bajado un par de milímetros en esta velocidad que se nos ha impuesto. Y es muy importante entender que es otra teoría, que es la de las lagunas del conocimiento, que nos plantea que el hecho de estar expuestos a más información no necesariamente implica una mayor democratización, porque yo también necesito tener las condiciones, las capacidades para poder aprovechar ese mayor flujo de información. No hay mejor forma de desinformar a alguien que atiborrarlo o atiborrarla de información. Y frente a eso también tenemos que tener cuidado. Y yo creo que ese es parte del desafío del periodismo, el poder mantener este ímpetu de brindar contexto, no solamente brindar información. O sea, no es solamente la transmisión, sino que el poder situar al lector, al televidente, al radioescucha o al lector de Twitter, de ese contexto que nos permita el poder interpretar. Porque también caemos en ese otro riesgo que se mencionaba antes, o sea, hay muchas investigaciones que son fantásticas y son ultra compartidas, pero la gente las lee, que es otro de los debates. O sea, de repente se ve el titular y es como escándalo o interesantísimo, y se comparte, pero no necesariamente finalmente se está procesando esa lectura y se está generando un impacto con respecto de eso. Y coincido con Iván en el sentido de que efectivamente el repensar este elemento de la distribución de la publicidad digital no es un desafío corte individual del periodista. Hay iniciativas que se están, como las que le mencionaba antes, o sea, hay si se quiere, un contraataque de los medios hacia los buscadores, porque realmente, y tal como los datos que les mostraba, o sea, se está yendo la publicidad hacia ahí y no sabemos dónde, pero lo que sí sabemos es que, y probablemente en el resto de los países se está viendo lo mismo, las redacciones se van achicando cada vez más. Los medios cada vez reciben
menos publicidad y se está desplazando la publicidad hacia otros lados. Y eso, en principio, uno tendría que considerarlo malo. No es que uno quiera que tengamos medios concentrados cada vez más poderosos, pero resulta que estas condiciones justamente también están favoreciendo eso. Están favoreciendo que la integración de los medios con otras industrias sean justamente las que les dan las garantías de poder sobrevivir. Entonces tenemos medios de comunicación que son parte de holding, de bancos, de financieros o que están metidos en distintas industrias y que en el fondo el medio de comunicación termina siendo una herramienta de poder que a pesar de que les da pérdida, sí les garantiza una subsistencia y una posición de supervivencia y mantenimiento del status quo. Entonces, ya no tiene que ver con la subsistencia del medio en sí mismo, sino que tiene que ver con el medio como una herramienta de mantención de estos equilibrios precarios. Muchas gracias, Laureano. Finalmente, adelante, Luis Manuel. El micro está apagado, creo. Disculpen, sí. Sí, voy a hablar un poco primero empezar con lo de la ley, que creo que es algo muy, muy local, y sin conocer los detalles, pues como hablaba Iván y Laureano, pues por lo general la historia de estas reformas, por lo menos en América Latina, siempre han estado plagadas de una intención que va más allá de una distribución justa, ¿no? Por lo general vienen muy pegados a intereses muy particulares y políticos. Me pareciera ser que por lo que está pasando en el país y la transición de gobierno, el sacar una reforma de esta en estos momentos, sin ninguna duda, huele un poco extraño. Y habría que ver qué ocurre, pero por lo general no es algo que uno no debería sacar a los inicios de los gobiernos y mucho menos surgir de un partido político. Esto creo que debería la sociedad civil promover estas cosas y no tiene que ser originadas de partidos políticos, y eso por lo general la historia no ha sido muy buena en ese sentido y puede ser muy, muy peligroso. Con materias de los observatorios, el futuro de los observatorios de medios. En ese tema, yo, de hecho, al principio, cuando salieron los primeros observatorios de medios en el mundo, estaban muy apegados como al estudio de lo que le llamamos el media literacy o el alfabetismo de medios, un poco para entender cómo se cubrían los temas, cómo se trabajaban los temas. A mí me parece que eso es fundamental. Yo creo que es un rol importante en una sociedad, especialmente en el mundo académico. Lo que sí yo creo que uno de los grandes retos que tienen los observatorios es precisamente por la disrupción digital, ese cómo adaptar ese mecanismo de observatorio, ese trabajo de observatorio que hacen, adaptarlo a las nuevas realidades digitales, y que no es fácil, pues no es fácil porque la tecnología va cambiando rápidamente e incluso está cambiando la forma en que consumimos noticias e información. Y si ustedes saben, pues la mayoría de la gente ahora recibe su información a través ya ni siquiera de las redes sociales, sino a través de sus grupos de mensajería directa, WhatsApp, sea Telegram, y otros. O sea, ¿cómo monitorear eso? Es un tema, yo creo que es un gran reto. De hecho, nosotros hemos trabajado mucho en el área de desinformación y de un poco entender cómo la desinformación se promueve de una manera viral. Y en muchos países ya no es tanto a través de las páginas web ni del internet, sino a través de la mensajería directa de texto. Entonces, el llegar y saber qué es lo que está pasando
dentro de la mensajería de texto por toda la encriptación que eso ya conlleva y lo delicado que es por el tema de privacidad, es muy fácil. Me parece que ese va a ser un tema que los observatorios de medios, no sé qué tanto hayan avanzado en eso, pero me parece que es un área de cómo adaptar el trabajo que están haciendo a las nuevas tecnologías y a cómo el consumidor de hoy recibe su información. Yo creo que son cosas que hay que ver cómo se pueden mejorar. En términos a los retos periodísticos basados en lo que llamamos la publicidad digital, bueno, es una realidad. Yo creo que, que es un reto que se tiene que enfrentar, o sea, ya no es algo que se va a detener, es una cosa que va a continuar y lo que tenemos que entender es que esto está llevando a que los medios tengamos que mejorar nuestros modelos de negocios e innovar para poder ser sostenibles. Es una realidad, o sea, un anuncio digital es baratísimo y llega a muchísimo más gente. Entonces, aquí yo creo que en ocasiones nosotros somos como un poco románticos, que pensamos que los medios tradicionales son los medios tradicionales y ya si mueren se acabó el periodismo. No, o sea, yo creo que de hecho en nuestro último estudio, por ejemplo, el estado de la tecnología en el mundo, el estado de la tecnología en las salas de redacción del mundo, en donde hicimos una encuesta global en 12 idiomas para entender cómo la tecnología estaba influyendo en las salas de redacción, vemos que lo que es el híbrido, que es la combinación de lo tradicional con las nuevas tecnologías o medios digitales, era lo que iba en crecimiento en todas partes del mundo. Creo que con excepción de Asia, donde los medios tradicionales todavía siguen siendo muy beligerantes. Entonces, es una tendencia, es algo que no se va a detener y el tema de la publicidad es una realidad. Yo creo que eso ahí no se puede hacer nada. Yo creo que lo que mencionó Iván sí es importante, un poco la transparencia de las redes sociales en el manejo de la publicidad. Y creo que eso sería importante que se entienda mejor, se aclare mejor, un poco Facebook en materia de video, de ayudar a los medios a, a poder fortalecer su presencia en redes, pero sobre todo a través de la producción audiovisual. Y en otras áreas de seguridad, de fortalecimiento de seguridad, la privacidad de las comunicaciones y eso, pero estamos viendo el futuro, qué va a ocurrir, estamos viendo que en algunos países se han impuesto algunas leyes para obligar a los grandes conglomerados tecnológicos a pagar por el uso de contenido de los medios tradicionales. Entonces, yo creo que esto es algo que está evolucionando y que a mí me parece que los medios van a tener que mantener, estar al tanto de lo que es la innovación y ir adaptando un poco, diversificando las fuentes de ingreso. En materia a los retos por la cobertura superficial, bueno, eso es un problema serio en el mundo también. Sin embargo, yo diría que estamos, o sea, sí hay mucha información superficial, sin contexto, que está por todas partes. Yo creo que eso es una realidad y las redes sociales han masificado eso, ¿no? Aún mucho más. Pero también yo creo que, como mencioné, yo creo que también se ha fortalecido muchísimo el periodismo de profundidad, sobre todo el periodismo colaborativo. Es cierto lo que menciona Laureano, tal vez no todo el mundo lo lee hoy, tal vez no tienen todas esas investigaciones, tienen el mismo impacto, es cierto. Pero eso es cuestión de tiempo. O sea, estamos moviéndonos a un mundo más colaborativo, más digital, y estamos teniendo unas audiencias cada vez más
más conectadas. Yo creo que es cuestión de tiempo en el que ese tipo de trabajo va a tener, bueno, ya lo estamos viendo, mayor impacto que lo que nunca pudo hacer los medios tradicionales en términos de cómo llegar a las audiencias. Yo creo que está claramente demostrado el impacto que han tenido, especialmente aquellos medios que han apostado al periodismo de investigación colaborativo, transnacional, utilizando tecnología y que lo están llevando a las audiencias también en un formato que ellos entienden, que lo escuchan, que lo leen. O sea, las grandes movilizaciones, muchas movilizaciones en el mundo se han dado precisamente por esa cobertura digital de profundidad que se dio. Creo que falta mucho todavía por hacer y los medios, de hecho, lo conozco porque lo trabajamos con los periodistas en el mundo, están aprendiendo de cómo realmente hacer que esas grandes coberturas multimediáticas basadas en grandes datos se pueden proyectar de una manera no solamente a través de los medios tradicionales o las redes, sino también a través de actividades presenciales, a través de las alianzas con sociedad civil. O sea, existe una serie de experimentación que se está dando en estos momentos que está precisamente tendiente a fortalecer el impacto de ese periodismo más profesional, más de calidad. Y en muchos países con buenos resultados. Pero no es solamente la transmisión a través de redes sociales lo que va a lograr ese impacto, sino es, como dije, una gran combinación de estrategias periodísticas y no periodísticas que está logrando eso. Y es cuestión de tiempo, creo que se está aprendiendo muchísimo y como creo que fue, no sé quién fue el que mencionó que, o sea, el tema de las notas superficiales, eso nunca va a acabar. Yo creo que eso hay que entenderlo, eso no va a acabar. Y yo creo que tampoco en una democracia, en una sociedad abierta, queremos que quien tal vez informe algo tonto pueda seguir, tenga el derecho de informar algo tonto. O sea, eso va a seguir. O sea, el mal periodismo se combate con más y mejor periodismo. No creando leyes, censurándolas, no criticar. O sea, se puede criticar en estas esferas y especialmente en el mundo académico, pero es algo que no se va a acabar, igual que el tema de la desinformación, como creo que Iván mencionaba, que hizo data de años. O sea, la desinformación y bueno, los fact-checking, creo que Laureano mencionó los fact-checking, es cierto. Yo también creo que los fact-checking no es que va a solucionar el problema de la desinformación, o sea, pero sin embargo hay que hacerlo. O sea, no vamos a dejarse. Mientras más información, mejor. Entonces, si eso es así, hay que seguir experimentando, hay que seguir colaborando, hay que seguir trabajando y esa va a ser la única forma que podamos tener una sociedad mejor informada y medios más fuertes. Entonces, no creo que se va a acabar nunca la información superficial. Yo creo que hay muchos mecanismos nuevos que ya se están experimentando para fortalecer, para dar, eso viene hace años, desde la teoría que los medios trabajaban en lo que se llama la responsabilidad social de los medios, ¿no? O sea, era no solamente decir la verdad, pero también la verdad sobre la verdad. Y eso es un tema que todavía muchos medios en el mundo están digiriendo. Así que con eso lo dejo, se me acabó el tiempo, pero abierto a otras preguntas. No, muchísimas gracias a Luis Manuel Botello y así también a los demás expositores, a Iván Shuriaker y a Laureano Checa. Hemos tenido un panel internacional de lo más interesante y a mí no me queda sino cerrarlo agradeciendo nuevamente a los expositores y a todo el público que nos ha seguido por la página de Facebook de la Escuela de Periodismo. Y a su vez agradecer a Jenny Canales, coordinadora de la carrera de periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y a Franklin Cornejo, quien es coordinador del Observatorio Universitario de Medios, que está cumpliendo 5 años de trabajo. Y finalmente invitar a todos los que han seguido esta exposición, este evento, el próximo miércoles a la misma hora, el conversatorio final de este
este ciclo de conversatorios internacionales a raíz de los 5 años del observatorio. Muchísimas gracias a todos por su participación.